Era medianoche cuando Raúl, Andrea y Lucas llegaron al bosque de la campana. La historia de este lugar era bien conocida en el pueblo. Se decía que en algún rincón escondido del bosque yacía una campana antigua que, al sonar, liberaba a los espíritus atrapados de aquellos que alguna vez se habían adentrado en la oscuridad y jamás habían regresado. A pesar de las advertencias, el grupo de amigos había decidido acampar allí. Solo una noche, dijo Raúl, convencido de que los rumores eran solo leyendas urbanas. Andrea, menos segura, echó un último vistazo al sendero que los llevaba de regreso, preguntándose si era realmente buena idea. Lucas, el más entusiasta, encendió una linterna y con una sonrisa temeraria declaró: si suena la campana, vamos a ver qué tan reales son los fantasmas. La noche avanzaba y el bosque parecía estar más vivo que nunca. Los sonidos de los animales nocturnos y el crujir de las hojas bajo sus pies creaban una atmósfera inquietante. Tras caminar una hora, encontraron un pequeño claro rodeado de árboles antiguos. Allí decidieron montar la tienda. Mientras armaban el campamento, Andrea empezó a notar algo extraño en el aire, un olor agrio, como si algo estuviera en descomposición. ¿Huelen eso?, preguntó, mirando a sus amigos con nerviosismo. Raúl y Lucas negaron con la cabeza y bromeando le dijeron que era solo su miedo. Pero Andrea no podía ignorar el olor, algo en su interior le decía que debían irse. Para calmar los ánimos, Lucas sacó una botella de vino y, entre risas, comenzaron a contar historias de terror alrededor de una fogata improvisada. Raúl, decidido a hacer que Andrea olvidara sus temores, comenzó a relatar la leyenda de la campana. Dicen que hace cientos de años, los monjes que vivían aquí usaban la campana para convocar a los muertos. Los espíritus vagaban sin descanso, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero la campana desapareció después de una terrible tormenta y desde entonces nadie ha logrado encontrarla. Algunos dicen que si alguien la escucha sonar, el bosque reclama su vida. Andrea escuchaba cada palabra, sintiendo como el miedo se instalaba en su pecho. Lucas, por su parte, se reía, diciendo que solo eran cuentos para asustar a los niños. De repente, el viento se alzó, helado y extraño, y los sonidos del bosque se silenciaron. Algo crujió entre los árboles, y los tres amigos se quedaron en silencio, mirando hacia la oscuridad. ¿Escucharon eso?, susurró Andrea, agarrando la mano de Raúl. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido profundo y metálico resonó en el aire, el tañido de una campana. El sonido era bajo y distante, pero cada vez que resonaba, parecía acercarse más. Raúl trató de mantenerse calmado, diciendo que debía ser el eco de alguna iglesia lejana. Sin embargo, el miedo en sus ojos traicionaba sus palabras. Lucas, quien hasta ese momento había sido el más escéptico, comenzó a inquietarse. ¿Qué tal si nos vamos?, propuso, en un intento por ocultar su propio temor. Pero cuando decidieron recoger sus cosas, el sonido de la campana resonó más cerca, casi sobre ellos. Andrea, paralizada de terror, señaló hacia la entrada del claro. Una figura alta y oscura se deslizaba entre los árboles, acercándose lentamente. La silueta parecía humana, pero algo en su movimiento era antinatural, como si sus miembros estuvieran siendo arrastrados por fuerzas invisibles. Sin pensarlo dos veces, Raúl tomó a Andrea de la mano y tiró de ella para huir, mientras Lucas iba detrás de ellos. Corrieron por el bosque sin detenerse a mirar atrás, escuchando el eco de la campana y los susurros que parecían surgir de todas direcciones. Después de correr por lo que les pareció una eternidad, se encontraron en un lugar que no recordaban haber visto antes. Allí, en medio de un círculo de árboles, estaba la campana. Era enorme, oxidada y cubierta de inscripciones antiguas que parecían latir con vida propia. Un silencio sepulcral los envolvió mientras observaban, hipnotizados, la figura oscura que los seguía y que ahora se erguía junto a la campana. ¿Por qué está aquí?, murmuró Andrea. ¿Quién o qué es eso? Lucas, aterrado, respondió: no lo sé, pero creo que somos los próximos. La figura levantó una mano, señalándolos, y en ese momento, una niebla densa comenzó a extenderse, cubriendo el bosque.
Los tres amigos se sintieron atrapados, incapaces de moverse o respirar, mientras la campana comenzaba a sonar una y otra vez, llenando el aire con un eco que parecía desgarrar el tiempo y el espacio. Sioar, corran. Fue lo único que alcanzó a decir Raúl antes de que una oscuridad total lo envolviera. Cuando despertaron, estaban solos. No había rastro de la campana, ni de la figura, ni de nada que hubiera alterado el bosque. El amanecer empezaba a iluminar el claro, y los tres se miraron sin decir nada, demasiado asustados para hablar. Al regresar al pueblo, se enteraron de algo que los dejó helados. No había pasado una noche, sino una semana desde que entraron al bosque. Nadie en el pueblo podía explicar cómo habían sobrevivido tanto tiempo sin comida ni agua. Con el tiempo, cada uno de ellos intentó seguir adelante. Sin embargo, en sus sueños, el sonido de la campana seguía resonando y la figura oscura aparecía entre las sombras. Pero lo peor llegó meses después, cuando Lucas fue hallado sin vida en el mismo claro donde habían acampado. Los rumores empezaron a surgir, y poco a poco, las piezas del misterio encajaron. La campana aún llamaba, y no se detendría hasta que todos aquellos que la habían escuchado respondieran a su llamado. Raúl y Andrea huyeron del pueblo, tratando de escapar de su destino. Pero en cada bosque al que se acercaban, escuchaban el eco de la campana y sentían una presencia oscura. Porque una vez que el bosque te reclama, jamás podrás escapar. Era una noche oscura y tormentosa cuando Diego y sus amigos decidieron aventurarse en el bosque de las sombras. Habían oído hablar de él desde que eran niños. Los ancianos del pueblo advertían que nadie que entrara en ese bosque salía igual. Algunos regresaban con miradas perdidas, incapaces de recordar nada, mientras que otros simplemente desaparecían, dejando apenas rastros de su existencia. A Diego, sin embargo, nunca le había importado mucho lo que decían los mayores. Después de todo, pensaba, solo eran cuentos para asustar a los niños. Y así fue como, a las 3 de la madrugada de un frío octubre, él y sus tres amigos, Laura, Raúl y Julián, se internaron en el bosque con linternas y mochilas, preparados para vivir una aventura. Al principio, el bosque se sentía como cualquier otro, oscuro y silencioso, pero a medida que avanzaban, el ambiente comenzó a cambiar. La luna llena apenas iluminaba el sendero, y un espeso manto de niebla empezó a descender, cubriéndolo todo. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, como si quisieran impedirles el paso. El crujido de las ramas resonaba en la oscuridad y el aire se tornaba cada vez más frío. Fue entonces cuando escucharon un susurro. Al principio, apenas perceptible, pero poco a poco, ese murmullo extraño se transformó en una voz. «No deberían estar aquí», dijo una voz femenina y baja, tan suave como el viento, pero clara y cargada de advertencia. Diego miró a sus amigos, esperando que alguno hubiera hecho el comentario, pero todos lo miraban igual de desconcertados. Nadie había hablado. Raúl se rió, tratando de romper la tensión. ¿Será un fantasma?, bromeó, aunque su voz temblaba levemente. Siguieron avanzando, tratando de ignorar los ruidos extraños y la sensación de que alguien o algo los observaba. Las sombras parecían moverse entre los árboles, y en un momento Laura juró haber visto una figura con el rabillo del ojo, pero cuando giró, no había nada. De pronto, Julián tropezó y cayó al suelo, soltando un grito de dolor. Al iluminarlo con las linternas, vieron que su pie estaba enredado en una raíz, pero esa no era una raíz cualquiera. Parecía una mano, retorcida y rugosa, que salía de la tierra y se aferraba con fuerza al tobillo de su amigo. Laura soltó un grito ahogado mientras Diego intentaba liberar a Julián, quien forcejeaba, desesperado, pero cuanto más luchaba, más se apretaba la raíz alrededor de su pierna, como si tuviera vida propia. Finalmente, Raúl sacó una navaja y logró cortar la raíz. Sin embargo, en cuanto Julián quedó libre, un grito gutural llenó el aire, un sonido espeluznante que resonó entre los árboles, como si el bosque entero estuviera sufriendo. Al levantarse, Julián mostró el rostro pálido y tembloroso. En su piel había quedado una marca oscura, como una quemadura en forma de dedos. Con el corazón latiendo con fuerza,
decidieron seguir adelante, pero no pasó mucho tiempo antes de que se dieran cuenta de que el camino parecía cambiar. Cada paso que daban parecía alejarlos más de la salida. Laura insistía en que ya habían pasado por ese árbol torcido y esa roca cubierta de musgo, y Diego empezaba a creerle. La idea de que el bosque estaba jugando con ellos, de que era un lugar vivo y consciente, empezó a invadirles la mente. De pronto, en la distancia, divisaron una luz. Era tenue, parpadeante, como el brillo de una vela en la oscuridad. Sin nada que perder, se dirigieron hacia ella, esperando que quizá fuera alguien que pudiera ayudarles. Pero cuando llegaron, descubrieron una pequeña cabaña de aspecto antiguo y abandonado, cubierta de maleza y enredaderas, como si llevara siglos allí. Laura fue la primera en acercarse, con una mezcla de curiosidad y miedo en sus ojos. Empujó la puerta, que se abrió con un crujido escalofriante. Dentro, el aire era espeso y frío, y olía a humedad y a algo más, un olor metálico que ninguno de ellos pudo identificar. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, escritos en un lenguaje que ninguno de ellos reconocía. En el centro de la cabaña, sobre una mesa de madera, había una pequeña caja de color negro, decorada con figuras talladas de criaturas retorcidas y rostros deformes. Diego, sin poder resistirse, alargó la mano y abrió la caja, a pesar de los murmullos de sus amigos para que no lo hiciera. En cuanto la abrió, un grito desgarrador surgió de la caja y llenó la habitación. Todos taparon sus oídos, pero el grito parecía perforar sus cabezas, y las paredes de la cabaña comenzaron a temblar. De la caja emergió una sombra, una figura indistinta y etérea, que se deslizó hasta ellos, envolviéndolos en su negrura. La figura se dirigió a Diego, susurrando palabras en un idioma olvidado, mientras un intenso frío lo invadía. Los ojos de Diego se volvieron blancos, y por un instante, pareció que no era él, sino otra entidad que miraba a sus amigos a través de sus ojos. Entonces, cayó de rodillas y murmuró algo en voz baja. El bosque siempre gana. Los amigos se quedaron paralizados, y en ese momento, supieron que habían cometido un error al entrar en el bosque de las sombras.